Abogado Elmer Montaña, muy buenos días. Muy buenos días. Abogado, usted ha colocado ante la Fiscalía General de la Nación, pues, el conocimiento de una demanda en el sentido de que el gerente de la campaña del no ha reconocido una serie de hechos que, de acuerdo con la justicia colombiana, pues se tipificaría en un engaño, y eso es un delito para el votante. ¿En qué consiste su denuncia ante la Fiscalía? Sí, se presentó una denuncia penal el día de ayer en contra del señor Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del no, que fue inscrita por el Centro Democrático para participar en el plebiscito el pasado 2 de octubre, que tiene como fundamento la entrevista que este señor dio al periódico La República, en donde de una manera triunfalista reconoció que habían engañado al electorado a través de poner en circulación unas piezas publicitarias que lo que buscaban fundamentalmente era que la gente reaccionara, voy a utilizar las palabras sexuales de él, que saliera berraca a votar, y desde luego pues esto constituye un delito a la luz del Código Penal. No me refiero pues al hecho de que simplemente se haya motivado a las personas a través de la propaganda, sino que él reconoció que se había tergiversado la verdad, supuestamente porque así lo había hecho la campaña del sí, y que entonces ese fue realmente el fundamento de la campaña adelantada por ellos. Lo que se busca con esta denuncia penal que se presentó el día de ayer ante el despacho del señor fiscal general, quien la repartió inmediatamente y se la entregó a un fiscal delegado, es que se investigue por parte de la Policía Judicial cuáles fueron esas informaciones mentirosas e engañosas que tuvieron como objetivo viciar la voluntad de los electores para que votaran a favor del no. Ese es, digamos, el sentido y el propósito de esta denuncia penal. Y también teniendo en consideración la circunstancia de que se conoció desde antes del 2 de octubre toda una serie de maniobras que se venían llevando a cabo por parte precisamente de esta campaña, maniobras desinformativas, como decir que se le iba a quitar el subsidio a las personas menos favorecidas, cosa que él incluso sugiere en la misma entrevista, como haber afirmado que a los pensionados se les iba a quitar el 7% de su pensión para entregársela a los guerrilleros, afirmaciones como que las personas que tuvieran determinadas tierras, se hablaba de más de 80 hectáreas de tierra, iban a ser expropiadas con el fin de entregarle eso a la guerrilla. Pues, digamos, esas fueron manifestaciones supremamente graves que generaron temor, generaron miedo en muchos votantes que sin lugar a dudas salieron a votar por el no, pensando que de esa manera se iban a librar pues de esos hechos, de que no le iban a quitar su pensión, no le iban a quitar el subsidio y no les iban a quitar sus tierras. Lo que se busca es que se establezca quiénes fueron los que participaron de esa estrategia perversa que en últimas lo que llevó fue al fracaso de este proceso de paz y nos tiene en esta incertidumbre a todos los colombianos. Abogado, hay un hecho bastante interesante. La entrevista fue concedida a un medio escrito llamado La República y tomada por Blue Radio. Y como se supone que la Fiscalía va a investigar, tiene que tener un documento, y ese documento puede ser lo que se escribió o lo que esté grabado como prueba documental. Pero el señor gerente de la campaña él no ha dicho, me tergiversaron. ¿Se requiere entonces la grabación, la voz? No, yo la denuncia la fundamento en la entrevista escrita que salió en el diario La República. Ya le tocará a la Fiscalía pedirle a la periodista la entrevista, la grabación que se hizo y que sirvió de base para esta publicación. Yo confío que la entrevista es veraz, entre otras cosas porque el mismo diario La República le anunció al señor Vélez que ellos van a colgar en la página web del periódico la entrevista. Y bueno, será la Fiscalía, porque ese ya es un problema de carácter probatorio. Aquí se dio a conocer fue un hecho público notorio que fue publicado en un periódico, luego difundido a través de algunas emisoras,
y que posteriormente pues se dio a conocer ya de manera mucho más amplia por la opinión pública. Y ese es el fundamento, es decir, ese es el norte, o mejor, de donde parte la investigación que tiene que hacer la Fiscalía. Y porque no la entrevista es en sí mismo el objeto de la denuncia. La entrevista es un indicio, entre otras cosas, porque las confesiones públicas, a lo mejor esa confesión que él hace ahí, de esas maniobras engañosas, no tienen ninguna trascendencia en el mundo penal si él no, en el evento de que llegara a ser enjuiciado por ese delito, no va y da la misma confesión en un juicio. De suerte que aquí lo que sirve eso es para orientar simplemente una investigación, que eso es precisamente lo que se busca con la denuncia que se presentó. Porque, abogado, yo estoy aquí en la página del diario La República y fuera de la noticia hoy más importante, que es la del Premio Nobel de la Paz, indudable que es la noticia del día y por muchos días más, y que esperamos que ello sirva para consolidar el proceso de paz en el territorio colombiano, llama la atención que en la edición de hoy del periódico La República no aparezca la entrevista hecha al señor gerente de la campaña del no. Eso llama poderosamente la atención. Bueno, no sé, son criterios del periódico La República de cuánto tiempo, digamos, le dan cobertura a una noticia, cuánto tiempo la mantienen colgada en su página, pero no tiene, digamos, eso mayor trascendencia frente al hecho de que la entrevista se realizó, de que este señor hizo estas manifestaciones, según ha dicho el mismo periódico, y según uno confía, porque si un periódico publica una entrevista, pues lo mínimo que uno como ciudadano debe creer es que esa entrevista en efecto se llevó a cabo en los términos que está escrita. Pero bueno, lo cierto del caso es que eso lo tendrá que investigar la Fiscalía, establecer qué fue lo que dijo, cuál es digamos, el sentido de esas manifestaciones, y vuelvo y repito, orientar la investigación para establecer no solamente cuáles fueron esas maniobras engañosas que llevaron a cabo, sino además quiénes participaron, porque es que él habla en plural. Él dice nosotros, él habla de la campaña, de suerte que ese es un delito que él, o un presunto delito que él no cometía sola. ¿Quiénes fueron los que lo ayudaron? Y yo me atrevo a pensar que aquí van a tener que responder también ante la justicia y los demás integrantes de la campaña del no, que estuvieron con él liderando esa propuesta. No nos olvidemos que estamos hablando del señor que fue el gerente de la campaña. Aquí no estamos hablando del portero de la campaña, ni de un activista y un militante raso. Era ni más ni menos la persona que gerenciaba la campaña del no, la que reconoció que habían manipulado al electorado. Eso nos da para pensar, abogado, que sería interesante a partir de la fecha y echar un ojo retrovisor a la anterior campaña electoral para gobernaciones y alcaldías, porque todas las campañas están hechas a base de mentiras y de propuestas que luego no cumplen. Eso se llama engaño al ciudadano, publicidad mentirosa y engañosa, y eso se debe sancionar a partir de la fe. Bueno, ya está consagrado. Echemos un ojito atrás y también busquemos todos esos mentirosos que nos han engañado. A ver, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Y es que una cosa es la publicidad exagerada, otra cosa es la publicidad que se hace, la publicidad política que se hace atacando al contrario, etcétera. Y otra cosa, la publicidad que tiene como objetivo viciar la voluntad del sufragante, es decir, hacerlo incurrir en error, venderle una idea, una propuesta que realmente no es cierta, o decirle algo que a la luz de la verdad no corresponde a la realidad, con el fin de que ese elector vote de determinada manera. Le pongo un ejemplo. Decirle a una persona que esté aspirando a la alcaldía, esté diciendo que esa persona está en capacidad de entregar determinado tipo de subsidios o determinado tipo de alivios tributarios, etcétera, cuando eso no es de su competencia. Esa publicidad deja de ser una publicidad exagerada, que vende de una manera desproporcionada la imagen del candidato, cosa que es permitida, y otra ya inducir a los electores a un engaño, meterles en la cabeza algo que realmente no es cierto y que no se podrá realizar bajo ninguna circunstancia. Entonces allí es donde se comete el fraude al elector,
y eso está sancionado en el Código Penal. De manera que, no sé, pues los casos que puedan existir de eso, pues la gente que esté interesada en el tema sería muy importante que se dieran a conocer, porque yo sí creo que es que una cosa es el rumor, una cosa es la mamadera de gallo a veces en las campañas, la exageración, el ataque personal, etcétera, y otras cosas ya son las maniobras mentirosas, fraudulentas, engañosas, que lo que buscan es viciar, lo que buscan es torcer la voluntad del elector. Abogado Elmer Montaña, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Gracias, Domingo.